son las 6:20 de la mañana. Hemos atravesado hace un ratito la puerta de acceso al parque y ya había cola, ya se ven ahí delante todos los coches que hay. Y a las 5:30 nos hemos tenido que levantar hoy y llegaremos hasta el parking que hay cerca de Devley, en Sususlade, para coger el shuttle y no meter el coche para no liarla. Cuando vengas aquí es muy importante que tengas en cuenta dónde está situado tu alojamiento, porque en el Parque Nacional hay dos puertas, la primera que está en Sesriem y la segunda en Sususlade. La primera puerta abre al amanecer y cierra al anochecer. La hora del amanecer va a depender de la época del año en la que vengas. Por ejemplo, en agosto amanece a las 6 de la mañana. La segunda puerta abre 1 hora antes del amanecer y cierra 1 hora después del atardecer, por lo que si te alojas fuera del parque tendrás que esperar a que se abran la primera puerta para poder pasar. Ten en cuenta que desde Sesriem a Sususlade hay unos 65 kilómetros. Es por carretera asfaltada, así que tardarás más o menos 1 hora, pero aún te quedarán otros 5 kilómetros más por el desierto hasta llegar a Devley. Por lo que te recomiendo que sí o sí te alojes dentro del parque en Sesriem y así evitas la primera puerta y podrás llegar a primera hora a Devley, que lo bonito es llegar lo antes posible, ya que el paisaje con los primeros rayos del sol es absolutamente mágico. Además, hay menos gente y no te vas a atorrar con el sol, por tanto merece la pena el madrugón. Como te contaba al principio, una vez que llegues a la segunda puerta aún te quedarán 5 kilómetros para llegar a Devley. Si no has conducido antes en un desierto, mejor deja el coche en el parking y coge el shuttle, que tiene mucha frecuencia tanto para ir como para regresar. Acabamos de llegar a Devley. Y aquí viene el cartel en el que dice que hace 900 años el clima cambió. Las dunas avanzaron e impidieron que el río Chauchap, que llegaba hasta aquí, inundando toda esta zona, se quedara retenido. Devley significa pantano muerto, y es que ahora solo quedan los troncos ennegrecidos y requemados por estar durante años bajo el sol. Se estima que murieron hace unos 600 o 700 años. Las tonalidades cobrizas y anaranjadas de este desierto se deben a la gran cantidad de hierro que es transportado por el viento que procede de las arenas del Kalahari. Si llevas un imán, pruébalo porque verás como minúsculas partículas de hierro se quedan pegadas. Esto es Devley. Es un pequeño valle rodeado de dunas con los árboles secos. Y bueno, ahora está entrando el sol. Supongo que lo bonito es que se vea más contraste entre el sol y las sombras con el blanco que hay en el suelo. Bueno, las dunas que estoy viendo son de las más altas del planeta, como Big Daddy, una de las más famosas, que más o menos alcanza unos 350 metros. Puedes subir hasta su cima, eso sí, es matador, por lo que si quieres hacerlo, tienes que ir a primera hora de la mañana. El desierto del Namib es uno de los más grandes del mundo, tiene 81.000 kilómetros cuadrados de superficie. Ahora bien, el Parque Nacional tiene una superficie de 50.000 kilómetros cuadrados y es uno de los desiertos más bonitos que vas a conocer. Es el parque nacional más grande de África y el cuarto a nivel mundial.
Otra curiosidad de este desierto es que es el más antiguo del mundo. Se cree que existió antes de la era terciaria, hace ya más de 65 millones de años. Te cuento otra curiosidad sobre cómo se forman estas dunas, ya que el viento juega un papel fundamental. El desierto se forma a partir de las arenas que son transportadas por el río Orange desde el interior del Kalahari. Estas arenas se depositan en el mar y luego son llevadas hacia el norte por la corriente de Benguela. Estamos en la entrada del parque, ahora tenemos que pagar lo que nos ha costado el shuttle que hemos cogido para... No entiendo por qué la gente muere en el desierto de los hombres. No sé lo que cuesta, ahora me lo dices. Cuesta $180 namibios. Y si alguien se queda tirado, 1080. Es decir, que si te tienen que ayudar a salir de la arena porque tu coche se queda atascado, te costará unos 58 euros. Estamos en la duna 45, esto es otro de los spots que hay que ver en Namibia. La duna 45 tiene 170 metros de altura. Es muy conocida porque la gente sube a hacer fotografías al amanecer y al atardecer. De aquí directamente nos fuimos a la piscina. Al día siguiente pusimos rumbo a Walvis Bay. No te pierdas el siguiente episodio.